Sean todos bienvenidos a La Verdad que se desvela. En esta ocasión tenemos el agrado enorme de contar con la presencia de Alonso Calderón Vela. Él ha tenido una relación estrecha con habitantes intraterrenos de nombre la Hermandad Blanca, quien es una civilización que Alonso nos va a contar a profundidad de qué trata y de qué va y cómo ellos tienen una relación en este planeta, quizá dividiendo el plano terrestre con nosotros. Alonso también es fundador del Movimiento de Unidad Mundial, un movimiento increíble de conciencia que pretende poner ese granito de arena para que la población eleve este entendimiento a nivel masivo. Alonso, un gusto enorme tenerte con nosotros en La Verdad que se desvela. Bienvenido. Hola Piero, ¿cómo estás? Gracias por la Excelente. invitación. Un placer estar en tu programa. Muchas gracias, Alonso. Alonso, sé que desde muy joven tú tuviste experiencias que no son muy usuales, pero en sí son maravillosas. Tuviste algún tipo de contacto con inteligencias que no son de este planeta y después te relacionaste con esta civilización intraterrena llamada la Hermandad Blanca. ¿Nos quieres contar un poco cómo fue este proceso? Bueno, ciertamente mi niñez fue un poco atípica. Desde que tengo uso de razón, tenía recuerdos de otro tiempo, de otra realidad, que dentro de mis memorias llamaba Sulor Is, y que hoy entiendo es aquella civilización que conocemos como Lemuria. Recuerdos donde yo tenía otra familia, donde vivía en una sociedad, en un espacio totalmente distinto al que recuerdo hoy en día, y que ciertamente me trajeron ciertos problemas de adaptabilidad de niño, puesto que al abrir los ojos después de esos sueños o recuerdos, veía que mi familia era distinta, que el entorno era otro, y fue todo un proceso de adaptación. Durante ese proceso, para poder entender realmente que estos recuerdos para mí parecían del día anterior, pero pertenecían realmente a otra realidad, eh, a la par de todos estos sucesos, fui viviendo experiencias de contacto inicialmente a través de sueños, con lo que nosotros llamamos seres extraterrestres y a los que yo les prefiero llamar seres multidimensionales. Entidades que de alguna manera me ayudaron a entender este proceso de mi niñez, entender que estos recuerdos formaban parte de una historia lejana de mi vida y que estaban de alguna manera claros o ciertamente definidos, puesto debían sentar la base de mi propósito de vida en un aspecto muy personal, ¿no? Entonces, mis primeras experiencias de contacto, por decirlo de alguna manera, con estos seres extraterrestres, pues se dieron a través de sueños y posteriormente después de comunicaciones telepáticas que se fueron afianzando durante mi niñez, adolescencia, y que se pudieron concretizar a través de manifestaciones físicas, de avistamientos programados, que inclusive pude presenciar en compañía de mi madre, lo cual también ayuda a que mi relación familiar fuera un poco más fluida y flexible y tal vez de que mi mamá comprendiera mejor también que lo que yo vivía no era producto de mi imaginación, sino de algo más real, de algo más profundo, ¿no? Claro, seguramente eras el único, supongo, en tu familia que presentaba estos recuerdos y estas vivencias. De alguna manera, mi mamá también estuvo muy involucrada en temas espirituales a su forma y a su manera, pero digamos que dentro de mi linaje familiar siempre ha habido tendencia a esto, ¿no? Ujú. Pero vivir esa experiencia en donde estos seres nos citaron a una hora de la ciudad y se manifestaron a través del avistamiento de una nave para el grupo de personas que estuvimos ahí, eh, fue una etapa importante en mi vida. A mí me dio la certeza de que eh, iba por buen camino y que tenía el apoyo de mi madre y de mi entorno directo para poder seguir profundizando en estos temas. Por supuesto, ¿no? Qué gran bendición que tu amada madre estuvo a tu lado en esto, porque, híjole, hay muchos casos en donde la familia no apoya y es más demerita, ¿no? Y eso hace pues, un daño terrible al proceso. Alonso, esta civilización es una civilización que tiene relación con la Hermandad Blanca, con la civilización intraterrena, o son dos civilizaciones distintas. En realidad todo forma parte de un gran proceso o de un gran proyecto que nosotros conocemos como plan cósmico o proyecto cósmico, en donde en un momento determinado de la historia del universo se decide crear una nueva raza que fuera una especie de síntesis o compilación de las razas ancestrales o más antiguas del cosmos.
Esa raza, que representaría la raza número 33, fue hecha con la genética, con el conocimiento, con la historia, con la evolución misma de las razas más antiguas o primordiales de la existencia misma. Y esa es la raza humana. Nosotros hemos sido creados como un proyecto cósmico puesto sobre este planeta para vivir de forma simbólica aquel proceso de unidad o integración que el universo no pudo manifestar, o que las razas, mejor dicho, el universo no pudieron manifestar antes de nuestra existencia. Este primer proyecto que se desarrolla en nuestro mundo, nosotros lo conocemos como Lemuria. Fue la primera civilización solar, una humanidad enteramente autóctona, oriunda de este planeta. Y esta civilización fue asistida, fue guiada de alguna manera por un conjunto de seres que tienen como propósito asistir al ser humano en este proceso tan importante de nuestra historia y evolución. Esta especie de hermandad ha recibido muchos nombres a lo largo de nuestra historia y hoy en día nosotros la reconocemos como la Gran Hermandad Blanca. No es el único nombre, no es la única forma con que ha sido llamada, pero en esencia este nombre interpreta el propósito que este grupo de seres tienen como especie de estado de conciencia. Blanco, haciendo referencia al propósito de servicio, de iluminación, de evolución que tienen a través de su presencia en este planeta, y hermandad, puesto que todos estos seres que forman parte de esta sociedad cósmica comprenden mejor que nosotros que se unen bajo propósitos en común, que esencialmente están enfocados hacia el servicio. Ellos están compartiendo dimensionalidad terrestre en el mundo intraterreno, o son paralelos dimensionales distintos, Alonso. No, en muchos casos estos seres habitan en lugares físicos al igual que los nuestros, que nuestras sociedades, que nuestro mundo, pero se encuentran en una perspectiva dimensional distinta. Te mencionaba que la Hermandad Blanca como tal no es un grupo o una sociedad espiritual que pertenezca solamente a nuestro planeta, sino que la Hermandad Blanca, como nosotros la conocemos, constituye o reúne a un conjunto de seres, conciencias, entidades de distintas partes del universo, que se congregan en una especie de concilio cósmico que tienen como propósito básicamente brindar asistencia y ayuda a civilizaciones que están en un proceso de transformación como la nuestra. La Hermandad Blanca como tal no es un grupo espiritual, no es una logia, no es una secta, ni obedece a principios dogmáticos como una religión. La Hermandad Blanca en sí es un estado de conciencia, al cual uno llega cuando comprende que el servicio hacia los demás es también el camino hacia nuestra propia realización. Estos seres que viven en el mundo intraterreno son una especie de sucursal o anexo de la Gran Hermandad Blanca Cósmica, representada por este gran concilio, lo que llamamos confederación. Entonces, la Hermandad Blanca de la Tierra es un nexo pequeño que representa la Gran Hermandad Blanca del Cosmos y que fue puesta en nuestro planeta desde los inicios de los tiempos para asistir a la humanidad a través de este proceso evolutivo que estamos desarrollando. Digamos que son una porción de la Confederación Intergaláctica aquí, o no es lo mismo. Claro, digamos, pongamos de ejemplo a la ONU, Ujú. que reúne a representantes de todos los países de nuestro planeta. Y nosotros ponemos pequeñas sucursales de la ONU o representantes de la ONU en cada uno de estos países. El mismo mecanismo, la Gran Hermandad Blanca o la Confederación pone como pequeños grupos de asistencia en planetas como el nuestro, que en este caso son llamados por nosotros como la Gran Hermandad Blanca de la Tierra. Ahora, en un inicio, la Hermandad Blanca estuvo constituida por 32 seres que hace miles de años llegaron a nuestro mundo y ayudaron a generar las condiciones para que el ser humano viviera un proceso evolutivo y un proceso de desarrollo de lo más favorable posible. Estos 32 seres, a lo largo de nuestra historia y por las culturas ancestrales de nuestro mundo, fueron llamados extraterrestres, maestros, dioses, sabios, muchos nombres para expresar lo mismo. Pero con el paso del tiempo, la Hermandad Blanca ha ido viviendo un proceso de transformación en la medida que distintas civilizaciones han ido despertando conciencia. De forma voluntaria, muchos de estos seres representantes de estas civilizaciones antiguas han ido asumiendo la posta y formando parte de la Gran Hermandad Blanca de nuestro planeta.
La presencia de estos 32 seres de forma permanente en nuestro mundo no tenía mucho sentido. Podríamos decir, Piero, es como que tú invites a pasar una temporada a tu casa a unos amigos que vienen del extranjero. Y estos amigos con el paso del tiempo comienzan a decidir qué tienes que vestir, qué tienes que comer, cómo tienes que ordenar tu hogar y cómo tienes que realizar tus actividades diarias. No tendría sentido, ¿cierto? Porque el que está llamado a regir sobre su propio destino y evolución es uno mismo. De igual manera, no tenía sentido que seres que no pertenecen a nuestro mundo se quedaran regentando nuestro planeta de forma permanente. Es por eso que ellos buscaron a seres de civilizaciones como la Lemuria, como Mu, como la Atlántida, y eligieron dentro de ellos a quienes hubieran despertado conciencia y que entendieran el camino real del servicio. Y así es como la Hermandad Blanca ha ido teniendo distintas generaciones que han sido integradas, lemurianos, atlantes, entre otras civilizaciones. E inclusive hoy en día hay muchos seres humanos que han formado y forman parte activa y consciente de esta gran hermandad blanca, que se enfoca básicamente en seguir ayudando al ser humano para poder sobrellevar este proceso tan importante de nuestra historia. ¿Estos seres lo hacen de manera consciente a sabiendas de que forman parte de o lo hacen por su propia intuición y su propio desarrollo de misión de vida? Hay muchas personas hoy en día sobre la superficie de nuestro mundo que tienen plena conciencia de que forman parte de la Hermandad Blanca. Es más, a través de las experiencias de contacto que no solo he vivido yo, sino que se ha manifestado a través de muchas otras personas, se nos brinda el mismo mensaje, que ha llegado el momento de que la humanidad intraterrena y la humanidad de la superficie trabajen en pos de un mismo propósito, que es el despertar de conciencia del ser humano. Ellos son básicamente grandes bibliotecarios. Se encargan de recopilar el conocimiento de nuestra verdadera historia, de por qué fuimos creados, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra misión de vida y cuál es la responsabilidad del ser humano, no solo para la propia humanidad y nuestro planeta, sino el alcance que tendría el despertar de conciencia del ser humano hacia el universo entero y todas las razas que han intervenido de forma directa o indirecta en nuestra propia creación. La Hermandad Blanca, entonces, en este momento tiene una de las herramientas más importantes en nuestro proceso evolutivo. Se nos dice que el conocimiento es poder. Y efectivamente, si nosotros conociéramos realmente que fuimos creados a través de un proceso de un origen divino, con un propósito que trasciende los límites de nuestro mundo y que somos parte de un gran proyecto cósmico en el cual muchas conciencias y entidades en el universo tienen puestos sus ojos y esperanzas, pues entenderíamos también que dentro nuestro está el potencial para alcanzar todo cuanto se espera de nosotros y mucho más. Claro. ¿Tiene relación, Alonso, que hayan intervenido el ADN del homínido para crearnos a nosotros o no es del todo cierto? El proceso de creación del ser humano fue curioso. En el universo se generó antes de que nosotros existiéramos, en un tiempo distinto al nuestro, una gran guerra cósmica. Esta guerra tuvo como protagonistas a las 32 razas primigenias del universo. Esta guerra se mantuvo en una especie de cierto balance y en un momento este gran conflicto cósmico salió del punto de equilibrio, poniendo en riesgo la existencia misma como la conocemos. Para no ser muy larga la historia, los representantes más evolucionados de cada una de estas civilizaciones que intervinieron en este gran conflicto cósmico se reunieron en un concilio y a través de una especie de portal dimensional que se encontraba en Orión o que se encuentra en Orión, se comunicaron con los padres creadores, con lo que nosotros llamamos ángeles, arcángeles, querubines y demás. Y estos seres les dijeron que lo único que necesitaban ellos como raza para dar un salto evolutivo al siguiente nivel que nosotros llamamos séptima dimensión era unirse, puesto que la séptima dimensión representa la unidad, la unificación de la conciencia con el todo. Pero en lugar de unirse, ellos se enfrascaron en un gran conflicto que trajo todo lo opuesto: desunión, guerra, caos, separativismo. Entonces, como vieron que este proceso de unidad, de integración a través de lo que llamamos amor, se había vuelto algo complejo y bastante difícil dentro de la realidad del universo, se decidió crear una raza 33. Esta raza, como te mencionaba, es la síntesis de la evolución, del conocimiento y de la genética que representa el camino evolutivo de cada raza.
Se mezclaron estas 32 razas genética, vibracional y energéticamente y se le dio un plus extra. De ese plano, que llamamos del plano de los creadores, se le dio una semilla, una conciencia crística de uno de nuestros padres creadores. Esa conciencia, que es lo que llamamos Cristo, se depositó en la esencia misma del ser humano y también en su código genético. Entonces, esa semilla que reúne las 32 razas primigenias del cosmos, junto con esa esencia que llamamos conciencia crística, fue depositada en nuestro planeta, en un planeta con una conciencia también con capacidad crística, que fuera resonante con el propósito que esta humanidad tenía en el mundo, en este plano, y así es como nació la primera humanidad solar que nosotros conocemos como Lemuria, y que en mis recuerdos, en base a esta especie de lengua que se habló en Lemuria, que se llama Akara, se les llamó Sulor Is, que significa en español la primera humanidad solar. Como te digo, esta fue la primera humanidad que fue implantada en nuestro mundo y que se puso como semilla en lo que nosotros llamamos homínidos, estimulando el proceso evolutivo rápidamente de estos seres para que pasáramos de homínidos a Homo sapiens y después a lo que llamamos nosotros seres solares o conciencias solares. Sin embargo, morfológicamente era distinta la raza lemuriana a la actual, ¿no? A los humanos. ¿Tenían otras características? eh, eran- Éramos seres antropomorfos, y digo éramos porque muchos humanos de hoy simplemente somos el residual de estas civilizaciones antiguas, ¿no? Sí. Seres antropomorfos probablemente con una altura mayor a la nuestra en promedio, con una piel color canela, y creo que más allá de esas características físicas que las podemos encontrar hoy en algunas razas que poblan nuestro mundo, había otras características de tendencia más espiritual, cognitiva, o inclusive sensitiva, que marcaban algunas diferencias entre ellos y nosotros. En aquel tiempo era muy común usar la telepatía para comunicarnos. Sin embargo, hoy en día tenemos una especie de telepatía tecnológica que justamente es el Internet, que nos permite tener ese mismo medio de comunicación masiva, ¿no? Nos hemos ido adaptando a las necesidades humanas, ya sea de acuerdo a nuestras potencialidades naturales o al talento o al poder creativo de nuestra mente y conciencia manifestada, por ejemplo, a través de la tecnología y demás, ¿no? Claro. Cronológicamente, Alonso, podríamos decir, y por favor corrígeme si digo alguna barbaridad, el origen del primer ser de esta raza de la que hablamos, Lemuria, Mu, Ujú. Sí, Atlantis, o antes Mu y de, Lemuria tienen relación. más o menos tienen una relación muy estrecha. Ok, E insisto, lo que te comento, Piero, es producto de mis propios recuerdos y la sí, sí, información recibida. Y siempre le sugiero a la gente que investigue y encuentre su propia verdad. claro. Antes de que el proyecto Humanidad se desarrollara como tal, hubo especie de procesos de hibridación o adaptabilidad de esa semilla que albergaba la genética de las 32 razas del cosmos y la conciencia crística, como en un laboratorio. Al inicio, los experimentos no salen muy bien. Entonces se hicieron procesos de hibridación entre razas extraterrestres y esa semilla. Eh, Hay seres que se les llama hiperbóreos, que supuestamente se desarrollaron en la zona del norte y sur, de los polos norte y sur, y otras razas que formaron parte de estos procesos de hibridación. Pero después de pasar por esta especie de experimentos, se llegó a formar esa semilla genética que albergar esa conciencia crística y esta herencia de estas 32 razas del universo en lo que nosotros llamamos Lemuria. Correcto. Lemuria existió más o menos hace 80.000 años, de lo que nosotros recordamos, o cronológicamente según nuestro tiempo. Tuvo un periodo de desarrollo aproximadamente de 25.000 años, hasta que este territorio donde se desarrolló esta civilización, un conjunto de 11 islas, fue destruida por una catástrofe natural, erupciones volcánicas que se dieron de forma masiva. Muchos seres que sobrevivieron a este fenómeno natural y que decidieron conscientemente aún quedarse en nuestro mundo, fueron a un gran continente que albergó muchos remanentes de otras civilizaciones, que fue conocido como Mu. Entonces Mu fue una especie de continente cosmopolita que congregó
otras razas, otras civilizaciones, formando una especie de consenso o de interacción cultural y espiritual que afianzó el camino de la humanidad. Y posteriormente es donde se origina lo que nosotros llamamos Atlántida, que fue parte de un proceso de hibridación extraterrestre y humana. Para entender el origen de la Atlántida, podemos ver tal vez cuando se dice en el libro de Enoch que los hijos de Dios, los ángeles, vieron hermosas a los hijos de los hombres, descendieron y procrearon con ellas con cuantas de ellas quisieron, y de ahí nacieron pues los famosos gigantes o Eres o Antaño, ¿no? Seres que fueron, si uno lo interpreta hoy en día desde un idioma más fácil y más lógico, pues una hibridación de seres extraterrestres con humanos, y cuyos descendientes fueron puestos en un conjunto de islas que después formó el continente de la Atlántida. Y después, posteriormente, pues la Atlántida entró en conflicto no solo con remanentes de Lemuria, sino como a través de procesos bastante complejos en nuestra historia, hace más o menos unos 15.000 años. Y de ahí, Alonso, ¿a dónde nos vamos? ¿A Sumeria? La primer civilización conocida históricamente, avalada por la historia que nos Por la cuentan. historia, por la historia convencional. Convencional, sí, claro. Sí. Si nosotros analizamos, Piero, las leyendas que hablan sobre la creación y posterior desarrollo de nuestras culturas ancestrales, Sumeria, mismo México, nos vamos aquí a Perú y a distintas partes del mundo, vamos a ver que hay leyendas, historias y mitos que hablan sobre seres con poderes mágicos, con capacidades extraordinarias y místicas, llamados dioses, llamados de muchas formas, pero que en conclusión contribuyeron a la creación de estas sociedades, al desarrollo de estas sociedades con su conocimiento, con su sabiduría, con lo que traían consigo, ¿no? Hace menos de un mes estuve en México en un maravilloso encuentro y escuchando alguna de estas historias en donde se habla de Isamna, el dios de la sabiduría para los mayas, un ser que vino de un mundo perdido que estaba más allá del mar y que cuando arribó a las costas del Yucatán trajo grandes conocimientos de geometría, uso de plantas medicinales e inclusive enseñó sobre el calendario maya, ¿no? Las mismas historias las encuentras aquí en Perú y en todo lado. Entonces, eso denota que, primero, estas sociedades que nosotros llamamos ancestrales corresponden a una edad muy moderna de la historia real del ser humano. Y segundo, que ha habido un proyecto de asistencia y de ayuda, tanto para bien como para mal, Claro. sobre estas sociedades antiguas. Todas hablan de estos seres que podríamos interpretar son emisarios de la Gran Hermandad Blanca de nuestro planeta. Y uno de los propósitos de la Gran Hermandad Blanca era asistir al desarrollo de estas culturas ancestrales como la base de la sociedad humana actual. Y lo otro es que nuestras sociedades o nuestras culturas ancestrales han sido fuertemente o han estado bajo la influencia de Lemuria, de Mu y de la Atlántida. Y es que realmente si nosotros nos ponemos en perspectiva, muchos de los que estamos hoy en día, y yo tengo la certeza de eso, somos simplemente seres que hemos venido pasando por procesos reencarnativos en las civilizaciones ancestrales y que hemos hecho el compromiso de estar en el momento más importante y trascendental de nuestra historia. Por eso yo estoy convencido de que no hemos venido a este tiempo a prepararnos. Hemos venido a recordar nuestra preparación, manifiesta en Lemuria, en la Atlántida, inclusive en otros mundos, en otras realidades y planetas, para que en base a esa preparación y al recuerdo de quiénes somos, actuemos como protagonistas de este proceso que estamos viviendo y nos convirtamos en pilares vivos que sostengan ese nuevo mundo que todos estamos llamados a vivir. Un tiempo de paz, de unidad, de amor y sobre todo de verdad y libertad para todos nosotros. Pues y yo creo que muchos lo añoramos y no sé, tratamos de, a medida de lo posible, ir siempre un poco en esta batalla, ¿no? Con la contraparte para poder prevalecer el entendimiento y la conciencia. Y es que también el adversario, pues, es poseedor de los elementos para confundir y que a veces las cosas no queden tan claras. Sin embargo, eso es a nivel mental. Yo creo que a nivel resonancia en la
alma, en el corazón, lo traemos, como tú dices, porque ya venimos desde allá. Traemos ese linaje que ya conoce, que ya sabe y tiene esa sabiduría. ¿Cómo podemos, Alonso, hacer para manifestarla, para hacerla emerger y poder contribuir adecuadamente en este nuevo paradigma que es algo que me imagino que están los ojos de el universo puestos aquí, porque el cambio es inminente y es un cambio único? Hay algo importante que descubrimos en Lemuria. Eh, a través de la experiencia de una mujer en aquel tiempo que encarnó al espíritu planetario, se descubrió que el ser humano está hecho en base a tres frecuencias básicas que manifiestan la creación como la conocemos. Frecuencias que le dan estructura y soporte al universo como tal, y que nosotros, al ser un fractal del universo, estamos hechos en base a la misma materia prima. Esta mujer que te digo que fue llamada en aquel tiempo Adif Ahani, descubrió que nosotros somos luz, somos sonido y somos lo que llamamos amor o alom. En aquel tiempo fueron llamados Am, Om y Alom. En un momento, antes de que siquiera existiera la creación y el tiempo y todo lo que conocemos como parte del cosmos o del universo, existía solo una gran conciencia. Y esa gran conciencia estaba sumergida en el sueño profundo de la nada, en un eterno presente, en un sueño profundo donde simplemente era nada. Pero esta gran conciencia, según esta historia lemuriana, en un momento soñó con el todo, y al soñar con el todo, despertó, y quiso manifestar a ese todo que vio latente en su interior a través del sueño, es decir, pasar de la nada al todo. Y esa simple intención de autorreconocimiento se expandió y se manifestó a través de lo que llamamos Big Bang, y se expandió a través de una primera onda. Y esa primera onda le dio forma a la existencia como la conocemos, y fue llamada Alon, que significa semilla primigenia o primer latido. Y esa primera onda, que es como tirar una piedrecilla en el agua, y vemos esa onda que se expande, de esa onda se origina otra onda, y el alom se transforma a sí mismo en sonido. Y el sonido, que fue llamado Om en aquel tiempo, le da la forma como la conocemos a la creación, al universo. Y el Om se expande a sí misma como en una tercera onda y se transforma a sí mismo en lo que llamamos luz o Am, que manifiesta la creación del plano de la materia como nosotros la conocemos hoy en día. Este conocimiento que descubrió Adif Ahani, esta mujer, en base a estas tres frecuencias primigenias, hoy en día nosotros lo interpretamos en textos sagrados como por ejemplo la Biblia, cuando decimos Dios dijo hágase la luz. Dios es el alom, la primera semilla, el principio creador. Dijo hágase es el sonido, el verbo que crea la luz. Dios dijo hágase la luz. Entonces, si nosotros queremos regresar al origen de quiénes somos, entendiendo que la experiencia de contacto más importante y trascendental es con nosotros y hacia adentro, lo que tenemos que hacer es un proceso inverso. Tenemos primero que ir a la luz, iluminar nuestra conciencia, entender realmente quiénes somos en propia práctica. De ahí ir a ese sonido que nos escucha y que crea la luz, y permitir que ese cántico sutil y sublime nos lleve hacia la esencia de quienes somos, a nuestro corazón, o lo que llamamos alom. El camino del ser humano está regido o manifestado por 33 centímetros que nos llevan desde la frente hacia el corazón, a través de un camino introspectivo que nos permita comprender de forma real y manifiesta que todo realmente cuanto necesitamos está dentro de nosotros, viviendo la experiencia más importante y trascendente de nuestra historia, de nuestra propia vida, el reconocimiento de nuestra propia espiritualidad. Yo siempre he creído que la espiritualidad no es teórica. Está muy bueno meditar, está muy bueno ser vegetariano, está muy bueno vestir de blanco, lo que uno considere. Pero esta especie de complemento espiritual que asumimos de manifestaciones externas deben ir sustentadas en aquello que es esencialmente protagónico en nuestras vidas, y es el reconocimiento pragmático de quienes somos, ¿no? Yo siempre me pregunto, Piero, ¿quién más es más espiritual? ¿El que medita, el que ora, el que hace ayunos y demás?
O aquella mujer que sin saber de extraterrestres, maestros, se despierta cada mañana con una sonrisa en el rostro, abraza a sus hijos, les dice te amo, abraza a su pareja, alimenta a su familia, sale a trabajar con una sonrisa en el rostro y con su actitud es capaz de generar una conducta, una actitud positiva en su entorno. Entonces, a veces un abrazo, una sonrisa sincera expresa más o transforma el mundo de forma más profunda que leernos 3 libros de extraterrestres o 5 libros de intraterrenos, ¿no? Absolutamente, Alonso, y creo que has dado con algo muy importante. Muchas veces la gente se angustia y dice, pero ¿cómo? Pero tengo que ir a cursos, pero tengo que estudiar, pero tengo que dejar de comer esto y tengo que meditar y tengo todo eso, como tú lo dices, son complementos, pero en realidad no necesitas nada de eso para ser una buena persona y para tratar de irradiar amor, serenidad, todo lo que dijiste. No es necesario cultivarnos de una manera extenuante para lograr esta iluminación. La iluminación está en el corazón y está en la actitud, en esa vibración que logramos cuando podemos dar. Y eso es importantísimo que lo hayas mencionado y te lo agradezco mucho porque la gente tiene mucho esa pregunta. ¿Cómo hago? ¿Qué leo? ¿Qué curso? No, no va por ahí. Está bien si quieres, pero no va por ahí. Algo que sucedió en tiempos de Lemuria es lo que llamamos la etapa de Genam, que es una etapa de expansión, de intentar comernos el mundo para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Pero mientras más nos expandimos hacia el mundo, más vacíos nos sentimos por dentro, porque las respuestas que anhelamos como civilización definitivamente no están fuera, ¿no? En términos prácticos, si dentro nuestro, en nuestra genética, en nuestra esencia, está la historia del universo manifestada en estas 32 razas y esa conciencia crística que le da soporte a la existencia como la conocemos, la teoría nos dice que dentro de nosotros está mucho más allá de lo que realmente requerimos para esta experiencia llamada vida. Pero desafortunadamente el hombre ha sido manipulado, condicionado y sometido para buscar afuera aquella llave que simplemente se encuentra en nuestro propio interior y que es la única manera realmente de construir un mundo distinto. Hablamos a veces mucho de la iluminación en términos metafóricos o filosóficos, pero en realidad el ser humano no tiene que iluminarse. Simplemente tenemos que darnos cuenta que siempre hemos sido luz y que siempre hemos estado iluminados. Es darnos cuenta de nuestra propia luz, no encenderla, no iluminarnos, sino asumirlo, que siempre lo estuvimos y que simplemente nuestra conciencia sometida a la ilusión no nos permitía percibirlo de la mejor manera. De igual manera, entender también el sentido de la polaridad. Pensamos que estamos en una lucha con la oscuridad, pero en realidad la oscuridad y la claridad son parte de un plan llamado polaridad que la gran conciencia manifestó en la creación para vivir ese proceso de reconocimiento, ¿no? Es como el río. Un río tiene 2 orillas, la izquierda y la derecha. Si al río yo le quito una de las 2 orillas, el agua se desborda, se estanca y pierde su propósito, puesto que el agua del río es fluir constantemente, estar en un dinamismo perpetuo. Si al río yo le quito ambas orillas, simplemente eso se transforma en un lago y deja de también tener su propósito. Al igual que el río necesita de las 2 orillas para poder encontrar su cauce y fluir en el medio, el ser humano, a través de este plan, de este diseño en el cual experimentamos en el mundo de la materia, necesitamos de una polaridad llamado positivo, negativo, masculino, femenino, claridad y oscuridad, sin que la claridad sea buena y la oscuridad sea mala. Pero muchas veces nosotros entendemos que ambas energías, positivo y negativo, están en conflicto, pero no entendemos que tienen un mismo origen y que son complementarias unas con otras, que si a nuestra experiencia le quitamos uno de los lados, vamos a dejar de dinamizar nuestra evolución y al igual que el agua del río, estancarnos. Cuando nosotros nos vamos mucho a lo que llamamos positivo, siempre aparecen experiencias dolorosas, difíciles, que le llamamos pruebas de fe y que las podemos ver muchas veces en las manifestaciones de las vidas de los santos de la Iglesia Católica. Mientras más se iban a un extremo, más pruebas, más acechanzas y más cosas sucedían en su vida. Y mientras más también te vas al extremo de lo negativo, aparece siempre un punto de luz y esperanza que te devuelve la motivación.
Si nosotros nos vamos hacia los extremos, el universo en su sabiduría y perfección, que entiende que el camino no está en las orillas, sino en el punto medio, comienza a manifestar experiencias que nos lleven hacia el medio. Si nos vamos hacia la oscuridad, aparece claridad que nos brinda esa perspectiva hacia el equilibrio. Y si nos vamos mucho, mucho hacia la claridad, dejando de lado el plano material, entendiendo o dejando de asumir que la materia, la experiencia material es importante, porque si no, no estuviéramos acá, aparecen experiencias que nos llevan nuevamente hacia el equilibrio. La evolución del ser humano no está en las orillas, no está en los extremos, no está ni en el extremo de la claridad ni en el extremo de la oscuridad, sino en el punto medio. Y en ese punto medio solo lo puedes encontrar dentro tuyo, no lo vas a encontrar afuera. Ese punto medio que te permite trascender la polaridad, dejando de lado el juzgamiento y la crítica, entendiendo que todo es perfecto en tu existencia y en tu evolución, lo encuentras adentro. Y ese punto medio es el que te permite abrir las puertas de tu conciencia para asumir, primero, que estás aquí porque tú mismo lo decidiste. Que cada experiencia que estás viviendo en este mundo, por más hermosa, aburrida, por más interesante, fea o desagradable que sea, forma parte de un plan perfecto diseñado por ti mismo para vivir ese proceso de autoconocimiento. Tú te quedas en la forma de la experiencia a través del juzgamiento, o entiendes que la experiencia en el sentido perfecto del universo no está para castigarte, someterte, sino simplemente para hacerte crecer, evolucionar y reconocer realmente quién eres. Entonces creo que un aspecto importante que puede dinamizar la evolución del ser humano es entender que la claridad y la oscuridad no están en conflicto. Simplemente son experiencias que te manifiesta esta realidad para que tú puedas aprender. Por supuesto, todo lo que sucede es necesario para este cambio. Aparentemente sí. Sí, sí, sí. Alonso, si logramos este fluir, recordaremos, así como tú lo hiciste casi de manera innata, todas estas experiencias de dónde, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Yo creo fervientemente, Piero, que ni la experiencia de contacto extraterrestre, ni la intraterrena, ni el recuerdo de tus otras existencias te hace mejor o más espiritual. A veces nosotros tendemos a dogmatizar la experiencia de contacto, ¿no? En esa necesidad inconsciente que tiene el ser humano de buscar a quién seguir, porque es más fácil, porque es menos responsable seguir a otros que seguirte a ti mismo. Entonces, también he visto que muchas veces hemos cambiado sacerdotes y pastores por contactados, Claro. cuando en realidad no tiene nada que ver. No es más espiritual el que recuerda, no es más espiritual el que ve extraterrestres o el que habla con ellos. Como tú bien lo dijiste, más espiritual es aquella persona que puede manifestar en hechos concretos, en actos simples día a día, conductas que se reflejen en cambios externos, en transformaciones profundas en nuestro entorno. Entonces, yo creo que va por ahí. Ahora, yo creo que uno tiene que recordar lo que le toca. Hay gente que no recuerda sus vidas pasadas, pero sí recuerda las sensaciones experimentadas en otros tiempos, ¿no? Al final de cuentas, recordemos o no de dónde venimos, lo importante es comprender que el Alonso de ahora, el Piero de ahora, es el cúmulo y la síntesis de toda su historia, en esta y en otras existencias, que somos la mejor versión de lo que nuestro ser permite, y que si queremos mirar hacia atrás para saber quiénes hemos sido, a veces simplemente basta con mirar un espejo y reconocer que tenemos virtudes, que tenemos valores, que tenemos también falencias y carencias, y abrazar nuestra humanidad como tal en todo aspecto. Y es súper, súper interesante que lo menciones, Alonso, porque creo que precisamente eh, no necesitamos todo este bagaje porque somos el resultado hoy de la máxima expresión de lo que podemos ser. Entonces quizá es concentrarnos más en lo que somos hoy que preocuparnos por ver qué fuimos antes en otra vida o algo, ¿no? Perfecto. Me encanta tu planteamiento, porque al final nosotros somos la consecuencia lógica de nuestro pasado. Lo que somos hoy es lo que sembramos hace mucho tiempo y estamos cosechando hoy en día. Y como consecuencia, nuestro futuro es la consecuencia lógica también de nuestro presente. Entonces, un gran problema del ser humano es que nos han condicionado a vivir en el pasado o en el futuro, a vivir esclavos de nuestros conflictos y problemas de nuestra historia de vida, y con la incertidumbre y la inseguridad que genera el futuro cuando sale de nuestro control.
Y nos olvidamos que nuestro presente es el punto medio, justamente entre esas dos orillas. Y que si queremos transformar el futuro que vamos a vivir de forma inmediata, lo que tenemos que hacer lógicamente es sembrar las semillas correctas en nuestro presente, que nos permitan cosechar de forma multiplicada en ese futuro que todos anhelamos, aquello cuanto estemos sembrando aquí y ahora. En otras palabras, si realmente requerimos, si realmente deseamos y es coherente y resonante evolutivamente un mundo de paz, de equilibrio, de amor, de verdad y libertad para la humanidad, el momento de sembrar esas semillas es en este momento. Y las vamos a sembrar a través de nuestra actitud, meditando, orando, ayunando, perfecto, pero sobre todo, más allá de estos complementos externos, de forma determinante con nuestra conciencia. En la medida que comprendamos que cada pensamiento, emoción, sentimiento, vibración y todo cuanto emana de nosotros está recreando constantemente la realidad que vivimos. Se manifiestan a través de muchas líneas de tiempo que se van entrelazando, uniendo entre sí, creando el futuro que vivimos. Y que el futuro simplemente es una consecuencia de la conciencia humana manifestada desde nuestro presente. Y por supuesto, quizá entrenando la autoobservación de nuestros actos podamos, sin querer ser puritanos de ninguna manera, observar cómo podemos mejorar para la próxima reacción o para la próxima decisión que tomemos y eso quizá nos vaya equilibrando un poquito más. Y el ser humano no ha hecho tan malas cosas en todo este tiempo. La pandemia vivida, más allá del origen, yo estoy seguro que es más artificial que la Coca-Cola, De acuerdo. pero al final fue perfecta, estuvo Sí. aquí para enseñarnos algo y ha traído grandes procesos de transformación, no solo en la conciencia, en la mente del ser humano, sino en nuestros propios sistemas sociales. Estamos viviendo realmente tiempos únicos en nuestra historia, tiempos maravillosos. Nosotros decidimos si vivir estos tiempos de forma protagónica o simplemente como espectadores, ¿no? Claro. Y Alonso, depende en gran parte de nosotros porque estamos hablando que de nuestro presente se manifestará el futuro que hoy decidamos o emprendamos, eh, deseemos. Pero independientemente de este trabajo que tiene que hacer cada persona para trascender, hay un posible eh, resultado o posibles paralelos de resultado, o la Tierra va a una dirección y podemos acompañarla o no. Mm, yo creo que la evolución es personal, pero el avance es colectivo. Sí, Necesitamos de una masa crítica, de un número mínimo de personas que congregadas bajo propósitos comunes nos ayuden a materializar esas intenciones a través de dos herramientas básicas y esenciales en nuestra evolución, que es aquello que llamamos amor, manifestado a través o sublimado a través del servicio. Dentro de las experiencias de contacto que nos han tocado vivir, por ejemplo, en el año 2012 fuimos a un retiro interior de la Abadía de los Siete Rayos, que es un retiro interior de la Hermandad Blanca, en donde tuvimos contacto físico con estos seres y ellos nos mostraron parte de sus archivos, que los tienen codificados de forma simbólica en especie de láminas doradas. Al final de muchas láminas que me mostraron, me enseñaron que la última estaba en blanco y me dijeron que esa lámina estaba en blanco porque el futuro de la humanidad no estaba escrito, que ahora más que nunca nosotros nos convertíamos en los artífices de nuestro propio destino y evolución y que nos tocaba consciente, de forma madura y de forma, eh, creo que responsable, escribir no solo el futuro de la humanidad, sino como consecuencia a través de nuestros propios actos también influenciar de forma positiva y constructiva en la existencia y en el universo mismo. Entonces, hay muchas personas, muchos grupos, muchos movimientos que a su manera, a su forma, están ayudando a darle fuerza a esa línea de tiempo en donde ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el caos, ni el conflicto sean ya necesarios en el proceso evolutivo del ser humano. Yo creo que ese tiempo de paz, de armonía, de libertad, de ese mundo que todos idealizamos, que merecemos también, se está concretizando cada vez más y más. Lo único que me preocupa, o no me preocupa, sino me genera cierta expectativa es,
saber qué camino vamos a elegir nosotros para llegar a esa meta llamado el nuevo mundo. Y es que el camino aún no está totalmente definido. Por un lado, tenemos un lado que llamamos oscuridad, que ha hecho bastante bien su trabajo y que nos está complicando las cosas. Pero nos las está complicando porque nosotros lo permitimos, Claro, porque estamos poniendo nuestra atención en ello, porque nos estamos dejando llevar por el estrés, por la tensión y por toda esa energía negativa que uno genera a través de los medios de comunicación, a través de la economía, a través de los conflictos, a través de todo aquello que llega a nuestra conciencia y con lo cual vamos alimentando nuestra mente. Entonces, no nos damos cuenta que, te pongo un ejemplo, casi el 70% de la población mundial al despertar prende la televisión y ve noticias. Y esas noticias nos transmiten dolor, sufrimiento, carencia, conflicto, guerras y demás carga emocional y energética. Entonces, si ese es el alimento energético que le brindamos a nuestra mente y sintonizamos y nos empatizamos con esa energía de baja vibración, imagínate lo que hace el 70% de la población peruana en el momento de ver las noticias, está generando un egregor negativo. claro, claro. Entonces, inconscientemente y sin querer, estamos saturando nuestro mundo de esas energías que de alguna manera se están plasmando en la realidad que vivimos. Pero por otro lado, hay personas, por ejemplo, como tú y otros muchos más que intentan brindar un mensaje distinto y que a través de su labor de vida también están equiparando esa balanza, ¿no? Pero yo tengo la plena convicción de que mientras el ser humano deje de tener una interpretación polar en su mente de la existencia, vamos también a buscar un punto medio en la realidad que vivimos. Porque nuestra mente, ¿en base a qué funciona? Paz, conflicto, salud, enfermedad. Nuestros dos hemisferios están polarizando constantemente nuestras ideas y nuestros conceptos. Pero en lo profundo de nuestro cerebro fisiológicamente hay un cuerpo que le llamamos cuerpo calloso que une ambos hemisferios y que permite la interacción entre nuestro lado cognitivo y nuestro lado intuitivo. Si el ser humano deja de polarizar las experiencias vividas, esa necesidad de no polarización también se va a manifestar en nuestra realidad. En tal sentido, ya no habrá necesidad de guerra y paz, salud, enfermedad y toda esta polarización que cada vez se va haciendo más extrema en nuestra sociedad humana. Entonces, la respuesta para que realmente eso ya no sea necesario en nuestro camino evolutivo está en un cambio de conciencia de la mente humana, entendiendo que lo que nosotros proyectamos mentalmente se manifiesta o se tangibiliza en la sociedad o en un plano material en el que nosotros vivimos. Y será cada vez más rápida esta manifestación. Sí, los tiempos están acelerados, Sí, bastante acelerados. Yo te pongo un ejemplo de uno de los de una de las más grandes lecciones que en lo personal asumí de la pandemia. En el año 2019 estuve en un viaje a un retiro interior de la Hermandad Blanca que llamamos Paititi, que está en la selva del Manu, aquí en Perú. Después de un viaje extraordinario y maravilloso donde pudimos tener experiencias de contacto con los seres intraterrenos, llegamos al punto de civilización y nos dimos con la ingrata sorpresa de que había habido incendios que se habían generado en el Congo, en el Amazonas y en los pulmones más importantes de nuestro mundo. Incendios generados por la mano del hombre. En comparación al tamaño del planeta, el hombre es como un microorganismo que en ese momento atentó de forma consciente y premeditada, incendiando los pulmones de nuestro mundo. Aquí en el Amazonas se consumieron hectáreas como nunca antes en nuestra historia y se acabaron con millones de vidas. Inclusive se especula que se extinguieron varias razas de animales y plantas en esos grandes incendios. Esto pasó en agosto. En el mes de diciembre aparece un bichito, un virus, que ataca los pulmones del ser humano y los somete. Entonces, esto nos tiene que dar una lección importante. Nuestro planeta y nosotros somos uno. claro. Somos un fractal del planeta. Y lo que hacemos con el planeta, más temprano que tarde, va a repercutir en nosotros. Si atentamos contra los pulmones del planeta, algo va a aparecer por ley de causa y efecto que atente contra nuestros propios pulmones y nos someta. Por supuesto, qué manera más clara de ejemplificar esto, como lo has mencionado. Alonso, ¿cómo es entrar en contacto con esta civilización de, me imagino yo, de una
vibración mucho más elevada que la que conocemos. Y esto es físicamente, o sea, pueden accesar a la Hermandad Blanca de manera física. ¿Agartha o la Tierra Hueca tiene alguna relación con estos lugares? Sí, claro que sí. Lo que llamamos Agartha o el Shambhala fue justamente el lugar donde aterrizaron estos 32 seres visitantes del espacio que fundaron la Gran Hermandad Blanca de nuestro planeta en el desierto del Gobi en la Mongolia. Y desde ahí se construyeron lo que llamaron en un inicio retiros externos, lugares de tendencia monástica que fueron edificados en los centros de poder o puntos neurálgicos más importantes de nuestro mundo. Con el paso del tiempo, estos retiros externos se convirtieron en retiros interiores. Fueron puestos bajo tierra y sellados al acceso de la humanidad por un conflicto atlante. Los atlantes quisieron tomar poder de esto y la Hermandad Blanca lo selló, aparte que se sabía que venía el famoso gran diluvio, la caída de este asteroide, que destruyó la Atlántida como la conocemos. Entonces ellos se resguardaron de los atlantes y de este gran fenómeno que se iba a dar en nuestro planeta como producto de la caída de este cuerpo celeste. Desde ahí se convirtieron en retiros interiores. Estos lugares existen físicamente, pueden ser visitados. Hay seres de la Hermandad Blanca que tienen un cuerpo físico como el nuestro, pero que se encuentran en un estado de conciencia de cuarta, quinta y en algunos casos hasta sexta dimensión, donde ya no poseen el cuerpo físico, pero sí lo materializan para establecer contacto con el ser humano. La experiencia cercana con ellos es hermosamente traumática. La primera experiencia que tuve yo con un ser de estos fue en compañía de algunos amigos a los 17 años y fue primero con un ser extraterrestre con el que yo había establecido contacto a través de sueños y mensajes telepáticos desde los 15 años. Cuando yo vi a este ser frente a mí en una playa donde habíamos sido citados a través de sueños, no conocíamos la playa, pero a través de otra persona llegamos, vimos que existía el monolito del que nos hablaron, todo maravilloso, pero a través de una especie de portal dimensional espacio-tiempo que se manifiesta como una especie de neblina en forma de domo, eh, pude tener contacto con Zenón, que es un ser que viene de Serpicán, eh, es un adariano, viene del sol de Adara. El contacto es físico, tiene un cuerpo físico, pero te digo que fue traumático porque definitivamente nuestra mente no está preparada para vivir algo así. Yo sentí que me desmayaba, que perdí el control, sentí no miedo, sentí pánico. Y después de pasar por ese estado extremo que me llevó a cierto límite y encontrar cierto punto de tranquilidad a través de las palabras e interacción con Zenón, se convirtió en una experiencia hermosa. Más allá de la información que me brindara y todo ello, fue hermosa porque me pude reconocer en él y porque pude comprender realmente que el ser humano es especial de alguna manera. Muchas razas, muchas conciencias, entidades tienen puestos sus ojos sobre nosotros. Y no es porque estén interesados de forma totalmente servicial sobre la humanidad, ¿no? Sino es porque también quieren aprender de nosotros y porque el ser humano para ellos representa la respuesta a una gran incógnita evolutiva. Somos la llave que, activada de forma correcta, puede abrir una puerta de experiencias nuevas para toda la existencia como la conocemos, el nexo o el contacto con un nuevo estado de conciencia. Entonces, desde esta primera experiencia, a los 17, después a los 23 tuve una con un ser intraterreno llamado Abu Damir. Fue una experiencia también difícil, compleja, como lo han sido todas, pero que creo que con el paso del tiempo han sido más llevaderas y más familiares, puesto también te puedo asegurar, Pietro, que la experiencia con ellos es maravillosa, es hermosa, pero la experiencia de contacto más hermosa que me ha tocado vivir en mi vida ha sido cuando me he podido reconocer como ser humano y cuando he podido valorar esa humanidad que está latente en Claro, mí. claro, claro. Y cuando me di cuenta que a pesar de que llevamos teorizando y conceptualizando el amor hace más de 2000 años, cuando un gran ser nos habló de él, cuando se vive ese amor de forma pragmática hacia ti mismo y rompes esa ilusión de individualismo y te expandes con ese todo, esta vida ya valió la pena, ¿no? Claro, claro. Y ojalá de verdad todos podamos sentir ese estímulo en algún lado para tomarlo, porque creo que, como bien lo dices,
ya valió la pena todo, ¿no? Una vez que tocas esa fibrita. Y creo que estamos destinados a ello. Cuestión de verdad desearlo y de verdad abrir nuestro corazón para que suceda emprendiendo las acciones adecuadas, las acciones congruentes quizá. Eh, Nos hablabas como de este primer impacto, Alonso. Yo me imagino que lo traumático, no sé si lo estoy interpretando mal, quizá es la apariencia física o el nivel energético que puedes percibir en ese momento, por lo cual te resulta abrumadora la experiencia. Es eso o en ese momento se te desconstruye todo lo que Es, creías que era? es una mezcla de sensaciones difíciles de explicar con palabras, pero físicamente no veo que haya un choque fuerte, por lo menos con los seres con los que me ha tocado tener contacto son antropomorfos. Hablando de Zenón, es un ser de, calculo yo, 2 metros 10 de estatura, 2 metros 15, de figura muy delgada, de un rostro muy sutilizado. Al verlo yo no sabía si era hombre o mujer. Tenía un traje metálico que iba desde las botas hasta el cuello y hasta las muñecas, y con un rostro que expresaba mucha paz. Lo que sucede es que este ser vino caminando 30 centímetros sobre el piso, como si flotara en el aire. Y obviamente el contexto de una neblina densa, y tú ves la neblina y al fondo de la neblina una silueta resplandeciente, y lo primero que pensé que era un fantasma. Y Claro. cuando se fue acercándose a mí me di cuenta que era un extraterrestre, más terrorífico tal vez que un Sí, fantasma por nuestra falta de comprensión. sí, sí, claro, Pero lo difícil de la experiencia con ellos es porque tenemos muchos esquemas mentales. claro. Y segundo, porque estos seres vibran de una forma distinta. Es como estar frente a un parlante que está con el volumen muy alto y sientes como el golpeteo del bajo recorre tu cuerpo. Entonces sientes una vibración que puede ser como sonido, electricidad que recorre todo tu cuerpo, y que al no estar familiarizada con ella, pues te resulta no desagradable, pero sí que no tienes Abrumador, el quizá. control de la situación. Ujú. Sí, 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 por supuesto, claro. Y las ciudades intraterrenas, Alonso, digamos, Agartha, ¿se puede percibir físicamente? ¿Hay construcciones o todo es a nivel energético y mental? No, muchas ciudades intraterrenas tienen construcciones físicas. Cuando nosotros fuimos a la abadía, a este lugar que está en medio de la nada, en la cordillera de los Andes, pudimos acceder a la parte más externa del retiro interior, y hay construcciones de piedra, son salones de piedra, lugares físicos que tú los puedes tocar, los puedes palpar, en donde estos seres habitan físicamente. Ok. Entonces, la experiencia de contacto físico con los retiros y con sus custodios es real, se puede vivir. Ahora, si tú me dices que es más difícil una experiencia de contacto extraterrestre o entrar a los retiros, te diría que entrar a un retiro es considerablemente más complejo. Nunca sentí tanto miedo ni tanto impacto vibracional, energético, como al ingresar a un retiro. Yo me di cuenta muy claramente que mi energía personal no era armónica o no era concordante con la vibración, con la energía del retiro. Y ellos mismos me lo dijeron, que yo no estaba ahí por propio mérito, sino que estaba ahí por las energías que se habían manifestado durante varios viajes que se hicieron en el mes de agosto del año 2012, y que si no hubiera sido por su ayuda, yo tampoco no hubiera podido procesar lógicamente lo que estaba viviendo, ¿no? Claro. Es entender de forma racional que estás caminando y entrando a un plano, a un mundo que está por debajo de la tierra, habitado por seres que emiten luz propia y que uno los percibe desde una vibración y una conciencia distinta. Sí, claro, limitada también. Entonces, digo, tampoco es como para que digan vámonos de excursión a la cordillera porque vamos a entrar. No, no creo que cualquiera pueda entrar ni que tenga la capacidad de soportarlo. Las experiencias de contacto con estos seres siempre han surgido a través de invitación de ellos mismos, ¿no? Sí, Los retiros son sus casas, ok, entonces nadie puede entrar a la casa del otro si es que no te invitan. bien. Y aún así te inviten, tienes que saber recorrer el camino para poder llegar a la casa, ¿no? Y esperar que te abran la puerta. Sí, claro, claro, es un conjunto de cosas. Alonso, las líneas de NASCAR, por ejemplo, ¿tienen alguna relación o están totalmente deslindadas de esto? Las líneas de Nazca creo que son una clara prueba de cómo sociedades y culturas ancestrales de nuestro mundo han sido altamente influenciadas tanto
por la gran hermandad blanca de nuestro planeta como por razas extraterrestres. Sería ilógico que yo vaya a dibujar unas líneas si es que con tal perfección y detalle, si es que no pudieran ser vistas desde lo alto, ¿no? Y hablamos de que necesitas cierto nivel de altura alcanzada por una avioneta, un helicóptero o un avión para poder ver las líneas de forma clara. Entonces no Acuerdo. estamos hablando de subirnos a una montañita cerca, sino que esas líneas definitivamente han sido diseñadas para verse desde lo alto con un propósito. Y que cada una de estas líneas, como se ha investigado, como se ha ido proponiendo a través de distintas tesis, pues albergan códigos numéricos, matemáticos y binarios dentro de su misma estructura, como si fueran mensajes hacia el cielo, que necesariamente tendrían que ser recibidos por seres conscientes, inteligentes y con alguna capacidad de tecnología avanzada para poder interpretar estos mensajes encriptados u ocultos dentro de estas líneas. ¿Son para nosotros esos mensajes? Yo creo que son para seres que venían del espacio y que visitaban estas sociedades, estas culturas de cuando en cuando, ¿no? Claro, claro. Eran quizá como códigos no, no de advertencia, pero era como un preview de lo que podían esperar quizá estas civilizaciones o, no lo sé, datos quizá. Pero Ahí, fíjate, es interesante porque nunca había notado esa perspectiva, ¿no? El que esté aquí no quiere decir que es para nosotros. no necesariamente, porque en teoría, vamos a ponerlo entre comillas, la cultura que se desarrolló en esta zona, en este territorio, no tenía cómo volar. Más el ser humano ha descubierto la capacidad de volar hace muy poco, Claro, comparado con la historia de nuestra existencia. Entonces, si yo estoy diseñando algo que está explícitamente dispuesto para ser visto desde lo alto y desde una altura promedio, no tan baja, y nosotros en teoría no podemos volar, eso tiene que haber sido diseñado para alguien que tuviera la capacidad de volar. Segundo, para tener la inteligencia para interpretar los mensajes y la tecnología tal vez para poder decodificar la información que ahí está guardada, ¿no? Nosotros recién hoy en día estamos haciendo especie de fórmulas de interpretación matemática y binaria de las líneas de Nazca. Y vemos, según algunas teorías, que ahí se describe nuestra genética humana, que se describe formas de cultivo y se describen muchas otras cosas que eran típicas del momento. Entonces, también eso habla del avance y de la conciencia que tenían las culturas ancestrales de nuestro mundo. No culturas básicas y rudimentarias como se nos cuenta, sino que probablemente tenían capacidades bastante más desarrolladas que, que nosotros hoy en día. por supuesto, por supuesto. Y Alonso, el movimiento de la unidad mundial, que es algo que precedes, bueno, que tú tuviste a bien como dar esta apertura para que existiera un movimiento de conciencia. La gente puede buscar el movimiento, puede recibir información de él, es decir, cómo la gente puede encontrarse con el MUM para poder o participar o simplemente conocer o estudiar o saber. Es importante recalcar que Moon MUM, claro, que Sí, hoy en día le pusimos ese nombre por Movimiento Unidad Mundial, pero cuyo nombre obedece a otro principio en su origen, no es un grupo espiritual, logia, secta ni nada que se le parezca. Es más, excelente. apenas se transforma en eso, con las personas que formamos parte de esta gran familia hemos decidido pues que vamos a prenderle fuego. Y no es porque los grupos espirituales sean malos, sino porque creo que ya hay muchos. Más bien Claro, lo que necesitamos es plataformas que nos integren más allá de filosofías y creencias. sí, sí, Y de Mun en acuerdo. su origen representa eso. Una M representa la energía mouriana o mouri, que es una palabra que está en Akara, idioma lemuriano, pero que en español significa energía masculina. La otra M es energía femenina, que en Akara es mauri o mauriana. Y la U del medio es un ori. Entonces, Mun te ofrece como camino de vida la trascendencia de la polaridad, masculino, femenino, positivo, negativo, en la unidad de tu propia conciencia en tu interior. Entonces es la trascendencia de esa polaridad para entender que el camino está dentro. Y se basa básicamente en tres principios. Imsara, que significa búsqueda interior, Iwina, que significa conocimiento sagrado y sabiduría, y Nawan, que significa servicio. Busca en tu interior, reconoce tu luz, tu conocimiento sagrado, tu sabiduría, y ve y sirve al mundo en base a lo que encontraste en tu propio ser. Ese es el camino de Moon. Nuestro propósito hoy en día es, dentro de hacer básicamente servicio desde la información, charlas, cursos que damos,
muchos de ellos de forma libre y gratuita, es también exteriorizar los retiros interiores de la Hermandad Blanca. Desde el año pasado estuvimos trabajando en un proyecto que lo hemos concretizado en México, en esta tierra que me gusta visitar, que la siento muy afín, muy familiar, y que yo considero una tierra sagrada donde la energía femenina se ha manifestado desde tiempos inmemoriales. Hace menos de un mes inauguramos la primera comunidad integral física de Mun, o el primer retiro externo de la Hermandad Blanca, que se llama AHAP, que en español significa el útero del planeta, y está ubicada en la Sierra de Tapalpa, en Guadalajara. Así que estamos generando estos centros, estos lugares en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en España y en otros países, con el propósito de anclar energías que contribuyan al despertar de la conciencia humana. México ha sido el primer proyecto de estas comunidades que ya se encuentran manifiestas, y que esta comunidad está destinada a anclar la energía femenina, la energía de la creación, esa energía que de alguna manera está dirigiendo a nuestro proceso evolutivo hoy en día. Cualquier persona que quiera seguir los cursos que nosotros brindamos, estamos en más de 30 países preparando justamente lo que llamamos amauris, que significa el que enseña o el que transmite, personas que van a brindar estos cursos, estas charlas enfocadas hacia conocimiento del Lemur y de otras civilizaciones, ¿no? La idea es regresar a nuestras raíces para que, recordando quiénes somos, podamos comprender también quiénes estamos llamados a ser. Me parece un objetivo bellísimo y completa y absolutamente honesto, muy congruente. Em, si la gente tipea Boom en Google, puede enterarse o puede conocer más. Sí, van a encontrar nuestra página web, van a encontrar Sí. nuestras redes sociales. Ahora mismo, por ejemplo, algo que para mí me resulta más que importante y trascendente es no solo meditar, sino también atender las necesidades de la sociedad humana. Nosotros hacemos proyectos sociales con cierta frecuencia, por eso es que Moon es una asociación sin fines de lucro. Um, Ahora, por ejemplo, en México vamos a desarrollar un proyecto que se llama Lazos de Amor, y que está orientado a brindar asistencia física y material a una casa hogar que se encarga de recibir y sostener a niñas, mujeres que han sufrido de abuso o de algún tipo de maltrato. Entonces, como parte de este primer encuentro que desarrollamos en México hace menos de un mes, y que tenía también como propósito la creación de esta comunidad que estamos desarrollando allá, también a la par queríamos brindar servicio real, ¿no? Claro. Es decir, es muy fácil pedir que meditemos, pero si no tienes el estómago lleno, o no Sí. tienes, o si pasas frío, o si pasas hambre, pues hay que ir en un orden. Estamos en un plano material donde se necesita asistencia material que brinde las condiciones básicas para desarrollar otros aspectos más sutiles de tu ser. Así que, bueno, en nuestras redes dentro de poco van a encontrar la información de cómo pueden contribuir directamente a esta casa hogar. Y lo que estamos pidiendo en esencia es llevar un alimento no perecible que le permita tener justamente estas condiciones básicas y esenciales a estas mujeres, para que primero puedan sanar y después reintegrarse a la sociedad de forma constructiva, de forma positiva y consciente, ¿no? Bueno, pues cuenta con el apoyo absoluto del programa, lo que podamos servir y hacer, y con nuestra iniciativa de poder llevar un poco de ayuda también. Y a la gente que nos está viendo, bueno, pues una manera de servir que va a enaltecer el alma y que va a ayudar a los que lo necesitan. ¿Podrías dar las redes para que no quede duda de cómo encontrar a Mum? Sí, claro que sí. Miren, si quieren contactar con nosotros, tenemos un grupo de Facebook que es en donde compartimos la información de todas nuestras actividades, que es Familia Moon. Buscan simplemente en Familia Moon, M-U-M, y van a encontrar este grupo de Facebook. A través de mi Facebook personal, que es Alonso Calderón Vela, nuestra página web, que es movimientounidadmundial.com. Y bueno, si quieren un número de contacto, tenemos un número de WhatsApp destinado enteramente a hacer redes de información, que es más 51 958 340821. Así que ahí nos encuentran. Ahí también tienen un correo que es movimientounidadmundial@gmail.com. Siempre hay alguien que les va a responder y va a estar atento a todas sus dudas e interrogantes. Excelente. Yo transcribiré esta misma información para que esté disponible en la descripción de este video y puedan accesar a ella. Alonso, ha sido una de las pláticas más
bellas, más profundas y más interesantes de la verdad que se desvela. Ha sido un placer, un privilegio poder tener esta charla contigo y te lo reitero, cuentas con lo que podamos ofrecerte en este espacio para que esta iniciativa tan bella pueda avanzar a medida de lo posible. Gracias, Piero. Gracias a ti por todo, por tu labor, por ese esfuerzo que haces de difundir este tipo de temas y por, creo, cumplir un rol más que importante en este tiempo, en donde el conocimiento de quiénes somos nos va a permitir transformar la realidad en ese mundo que todos anhelamos. Un Por abrazo de supuesto. corazón. Gracias por todo. Un abrazo muy muy fuerte, Alonso, y espero verte pronto la próxima vez que estés en México o que nosotros vayamos a Perú. Claro que sí. Cuando quieran, acá está su casa y su familia esperándolos. Un abrazo fuerte, hermano. Muchas gracias. Gracias. Amigos, esto ha sido La verdad que se desvela. Espero que esta información les llegue al alma, les llegue al corazón, que resuenen y que actúen en congruencia con lo que verdaderamente somos. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.